El debate político pasa por las PASO, lo estuvimos tratando durante la mañana, seguimos buscando opiniones. En este caso, algo que tiene que ver con más lo analítico que el posicionamiento de un lado y del otro. Jeremías Viglia, licenciado, comunicador social y analista político, está en contacto con nosotros. Hola, Jeremías, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Gracias por la invitación. No, por favor. Ahí lo tenemos al lado, Aguado de Pedro, blanqueando, ¿no? Lo que es, ya deja de ser un rumor de pasillos, de intenciones, de mostrar alguna carta, sino ya una presión bastante fuerte del kirchnerismo hacia sector de Alberto Fernández, ¿no? Además, nada más y nada menos que estamos hablando del ministro del Interior. El gran elemento a considerar en este caso es que estamos hablando quizás de uno de los cargos en cuanto al rol ministerial más importantes vinculados a la relación que tiene con los gobernadores y de la enorme importancia que termina teniendo también en cuanto a que termina siendo la figura más relevante del kirchnerismo, podríamos decir de alguna manera más ortodoxo dentro de la coalición gobernante, ¿no? Sí. Creo que me parece ese es el elemento más interesante a destacar, ya más que una cuestión de intentar imponer en agenda o como una cortina de humo para distraer. Creo que ya se está tratando más bien de una necesidad y de una imposición de discutir este tema. Y bueno, habrá que ver el presidente cómo reacciona ante esta, no diría embestida, pero sí diría, lo interesante debería ser más bien cómo reacciona ante esta imposición en la estrategia electoral que va a terminar teniendo el Frente de Todos de cara al 2023, ¿no? Bueno, y hay que ver cómo define, a ver, como para ponerlo en algún término, cómo define resolverlo Alberto Fernández. Sí, con un posicionamiento más duro o cediendo más rápidamente, porque uno parece, y esto es una perspectiva, que la van a terminar imponiendo, digamos, o al menos lo van a estar llevando a tensarlo lo que más se pueda, por cómo viene, ¿no? El crecimiento de gobernadores, intendentes y sector del kirchnerismo es muy fuerte. Sí, lo más interesante creo que acá debería ser pensar si se debe la cuestión a un factor matemático, es decir, si realmente el Frente de Todos o no tienen los votos para poder realizar este cambio en lo que hace a la normativa electoral. Creo que el presidente en un primer momento creo que es el principal elemento que utiliza como justificación. El otro elemento termina siendo, ¿no? Primero, de una vez más demostrar las enormes fracturas que existen en la coalición gobernante, la enorme dificultad que ha tenido el Frente de Todos para establecer, ¿no?, una estrategia de gestión, y a su vez de pensar también de cuán termina siendo o no estratégicamente correspondiente ofrecerle a un presidente una interna. Creo que ese es el hecho también, incluso más no diría novedoso, porque pero las pasos divisiones, sí o pasos no, sí, se va a exponer a una interna el presidente. Considerablemente. Creo que ese es el gran tema para hacer la lectura política. Creo que en cierta manera, indirectamente también termina facilitando el discurso opositor, que no obstante, creo que el principal perjudicado en la modificación en las reglas de juego electorales termina siendo la oposición a partir de las enormes dificultades que tiene para dirimir sus conflictos internos, pero aún así creo que no se trata, más allá de malos modales, ofrecerle a un presidente pasos. Creo que en cierta manera termina siendo beneficioso para el discurso opositor, porque si en la silla no se siente el presidente, si no se siente otra persona, es porque realmente la gestión del presidente no está siendo la mejor. Incluso, bueno, recién lo hablábamos con una diputada nacional, con Gabriela Browen de Konin, que representa a Juntos por el Cambio, decía, ya se está averiguando y consultando por el tema de los votos. Vos decías, ¿le va a dar o no los votos? Ya comenzó también ese conteo o ese poroteo en diputados, Sí, la verdad que es muy difícil, incluso si realmente la voluntad de los gobernadores es modificar esa regla electoral. Creo que indudablemente a lo que se está viendo entre la mezcla de la fuga de ministros que vuelven a su territorio, tanto en las gobernaciones como en las intendencias, si realmente los gobernadores tienen la intencionalidad de conservar su poder, que es cuestión que es sumamente considerable y entendible, creo que es muy difícil no poder lograr obtener ese número matemático. Yo creo que si la voluntad política por parte del Frente de Todos en la gran mayoría es modificar las PASO, creo que lo pueden lograr. Con la paradoja, ¿no?, que por un lado termina siendo la fuerza política que las impulsó
Y por el otro lado, que se utiliza la estrategia de que es costosa, pero se oponen, por ejemplo, No, a lo bueno, que son las pero del boletas costo, únicas. Jeremías, vamos a coincidir, porque me parece, si no pecamos de muy ingenuos y nos toman medio de sonsos, para no decir de otra manera. No pueden poner el tema del costo, en donde el costo de la política es absolutamente superior y es un disparate en muchas otras cuestiones que no tienen que ver con una elección de un presidente, ¿no? No, además, si uno se pone a ver lo que fue la discusión del presupuesto hace tan solo 2 días, Sí, no. si uno se pone a ver dónde se ajustó, en la política no se tocó ni una coma. No pueden poner el costo de las PASO, es decir, son costosas, sí, pero son necesarios, un instrumento de la democracia, y en ese sentido me parece que es para analizarlo, para verlo, pero me parece que no puede servir, ¿no?, como un gran elemento para estar anulando unas PASO, y menos a mitad de la regla de juego, porque me parece que eso es lo más importante, ¿no? Sí, indudablemente. Creo que la falta de institucionalidad y de previsibilidad en las acciones que hace, no solamente un gobierno en una coyuntura, sino creo que ya se obedece más bien a la política argentina durante décadas. Creo que eso es que explica gran parte del déficit que tenemos tanto a nivel social como político y como económico, en el cambio constante de la regla de juego, sobre todo en materia económica. Creo que es el impacto más fuerte que termina teniendo, pero en cierta manera creo que es una constante. Y claro, bueno, también yo me acuerdo, político. de Además, niño hablaba de un país al margen de la ley, y cuando ese margen de la ley proviene incluso muchas veces de la clase política, es muy difícil, ¿no?, revertir la situación. Pero además, en este caso es el Frente Todos, o es el kirchnerismo, pero es decir, estamos tan acostumbrados, lamentablemente, en esto que en algún momento le sirve a uno, en algún momento le sirve a otro, y toda una conveniencia directamente política electoral, digamos, y hasta sectorial y partidaria. Digamos, muy pocas veces han tenido el gesto, la clase política, de poder estar pensando un poco más allá, ¿no? No, es que indudablemente es así. Todas las cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con la ley, que debería ser reflexionada y pensada desde un carácter universal, que permanezca en el tiempo, pareciera ser que la mezquindad termina siendo más bien el valor que las conduce. Y en este caso, nada de lo que se dice termina siendo lo que realmente se propone. Hay un utilitarismo constante en el uso jurídico de las cosas, que bueno, también se termina reflejando en la calidad institucional y en la calidad, ¿no?, de las normas que tenemos, como así también el nivel de cumplimiento y tanto social como de la propia dirigencia política respecto a las leyes. Indudablemente creo que es entendible que un gobierno donde tiene una dificultad muy grande en términos electorales a raíz de la situación económica muy dificultosa, además de las confrontaciones internas que tiene también la propia coalición gobernante, transitar un proceso electoral que quizás desde antemano te anteponga una situación de crisis, porque posiblemente tu resultado electoral no sea el que vos estabas esperando, es indudable que bueno, se pueden utilizar todos los instrumentos posibles para tener esa situación. Considerablemente, creo, no obstante, nadie resiste necesario archivo, Jeremías, sí, nadie resiste archivo, es como se dice habitualmente, pero un día las PASO eran un desastre porque no te conviene, y hoy es una gran herramienta. Y un día era una gran herramienta, la pongo, y hoy no sirve para nada y es costosa, digamos. Entonces allí ya cuando... Bueno, además, pensá, Mariano, que la principal justificación fue para fortalecer, ¿no? O sea, hay que decir dos cosas. Primero, yo creo que cuando se implementaron las PASO fue para atomizar a la oposición y terminar logrando lo que fue en su momento el 54% de Cristina Fernández de Kirchner con un segundo lugar del 17%, ¿no? Sí. Vamos a decirlo. Más allá de eso, si tu fundamento fue que era acercar la política a la sociedad y fortalecer los procesos de debate interno dentro de los partidos políticos para potenciar así una reforma, una renovación partidaria, creo que en este caso yo te preguntaría qué condiciones macroestructurales y sociales cambiaron para no intentar utilizar este instrumento para revertir esa situación, ¿no? Jeremías, bueno, coincidís, medianamente entiendo por lo que decías en un comienzo con Brouwen de Koning, de que ya deja de ser una posición, un enunciado, y que ya se transforma, ¿no?, en una intención muy clara de que las PASO finalmente no estén presentes en las próximas elecciones. Sí, creo que ya es más que una cortina de humo, termina siendo más bien una necesidad política, y creo que también, bueno, hay que también entender desde ese lugar.
las reglas también de la política, nos guste o no, nos pese o no, tienen que ver con la representación, y esa representación se traduce, ¿no?, en la correlación de fuerza a partir del voto. Y bueno, creo que el oficialismo va a intentar hacer todo lo posible para que las PASO se suspendan. Me parece que no hay mucho margen a raíz de, como decíamos al inicio, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que el ministro del Interior, estamos hablando nada más y nada menos que la figura más importante del kirchnerismo ortodoxo dentro del gobierno, y a su vez estamos hablando del vínculo con los gobernadores. Los gobernadores y los intendentes, porque se han sumado los intendentes del conurbano que tienen su peso. Jeremías, muchísimas gracias. Mariano, un gusto como siempre. Por favor, hasta luego.